Bueno, ahora, antes de comenzar la predicación de la palabra, quiero que veamos un vídeo de una canción. Y esta canción, aunque ha sido retocada y adaptada a nuestro tiempo, es una canción que data de 1800 y tantos. Eran cuando salían los famosos himnos, que ya hoy no se cantan, que quizás a lo mejor por la parsimonía, por la tranquilidad con la que se cantaba, parece que no va con nuestra cultura. Y nosotros, pues a Dios gracias, hemos podido ir renovando esa parte y dándole un poco más de ritmo, acompañado a lo que es nuestra cultura en el día de hoy. Pero vamos a ver este himno, el cual Daniel ahora va a proyectar, cuando tú quieras, Daniel, para un poco adentrarnos en la predicación de lo que va a ser hoy el tema de la palabra. Ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí, tal pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Le rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Ya me rindo a él.
Gracias, pues con este mismo espíritu con el que se cantaba, allá hay una mezcla de dos himnos, no es uno solo, y hay dos. El que yo decía solo es un himno, pero están bien unidos y nos dicen mucho. Yo les invito a que la tarde de hoy abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, y es un capítulo archiconocido, pero que cuanto más leemos el texto, tanto más contenido le vamos sacando. Así que, Evangelio según San Juan, versos 16 hasta el 21, vamos a tener la lectura. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y yo he titulado este texto para hoy tal cual dice el himno: tal como soy. No hay más variante. Así, Dios sabía de antemano, en su omnisciencia, sabía de sobra cómo íbamos a hacer cada uno de nosotros. Dios sabe el principio y sabe el fin de las cosas. Sabe los topes, cosas las cuales nosotros no conocemos. Y Dios apostó por nosotros. Y nos recogió de lo vil, de lo malo, de lo impío, de la podredumbre, para hacernos santos, exclusivos, hijos de Dios, herederos y coherederos, nada más y nada menos que eso, tal como yo soy. La historia está escrita en el paso de los siglos, con testimonios de cientos y cientos de hombres y mujeres que ya hoy están en la eternidad con el Señor, que sus vidas eran una catástrofe. El que no era un borracho era un pendenciero, el que no un asesino. Y entre asesinos recuerdo la película que me trajo a mí a Cristo. Al verla, para mí fue un foco de luz, el cual yo necesitaba en mi vida. Mi vida era un caos. Y recuerdo aquella tarde de un sábado, en el año 1981, viendo aquella película de Nicky Cruz, La cruz y el puñal. Yo le dije al Señor: si pudiste con Él, puedes también conmigo. Necesito tu ayuda. Necesito tu salvación. Yo entendí perfectamente. Mi corazón estaba preparado para recibir. Yo suplicaba, lloraba, rogaba a Dios tener un encuentro personal con Él. Y yo le dije: Señor, si pudiste con este chico, tal como él era, también puedes conmigo. Quizás yo no llegué a los límites de matar a nadie, de meterme en campos de drogas, pero era necesidad imperiosa de mi alma. No hay ni uno en la base de la tierra, en toda la tierra, que pueda salvarse por sus méritos y que no haya nacido bajo la insignia del pecado.
aunque hayan pastores por ahí que puedan enseñar que no se nace en el pecado, por desgracia, cuando aquellos primeros cayeron, la herencia que nos dejó y nos contaminó fue el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Aún los infantes cuando nacen con ese estigma del pecado. Otra cosa muy diferente es cuando de forma voluntaria, ir tomando conciencia, se practica el pecado. Hay que tener esa diferencia, saber hacer esa diferencia. El bebé, el que no ha cometido pecado, el que no tiene culpa de haber nacido, ya nace con un estigma. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es tomar la decisión de pecar, de hacer un acto voluntario. No podemos engañar a la raza humana haciéndoles pensar cosas erradas, cosas que la Biblia no dice. Y aquí nos presenta el evangelista Juan, de los más teólogos de los 3 evangelistas restantes, un hombre que escribía para el pueblo judío, hace notar el valor del amor de Dios hacia la raza humana, hace notar la necesidad del ser humano cuando expresa estas grandes palabras, como dice en el versículo 16, porque tan grande es la magnitud del amor de Dios, porque de tal manera amó. Y esa expresión no la podemos decir en palabras porque no hay palabras para definirla. Solo el que experimenta el gozo de quitarse esa carga de encima, ese agobio, esa soledad. Saben que en nuestro tiempo ha aumentado el índice de suicidio de jóvenes. ¿Por qué? En el momento crucial donde el joven está madurando su personalidad, no encuentra el apoyo, no sabe cómo llegar para cubrir ese vacío interno. Y ellos creen que la vía más fácil de acabar con todo es acabando con la vida. Lo que no se dan cuenta o no saben o nadie les ha dicho que esa vida queda truncada para toda una eternidad. Nadie puede pasar a la eternidad habiendo pecado contra Dios y no habiendo reconciliado su vida con Dios. Justamente el suicidio en estos casos, porque yo planteo mis dudas en cuanto al suicidio. Tengo que valorar muchas cosas a la hora de hacer juicio sobre nadie. Se suicidó porque era un cobarde. Se suicidó porque tenía una enfermedad terminal. Nosotros no sabemos lo que pasa por las mentes de estas personas. Por tanto, no tenemos capacidad de enjuiciar y debemos pensar que dentro de la gracia y la justicia de Dios, Dios tiene en cuenta la situación mental de cada ser humano. Más en el creyente. Saben que el creyente tiene distintas formas de suicidarse. Una de ellas es alejándose de Dios, olvidándose de quién era, para volver otra vez a ser. Cristo lo sacó del barrendero de la vida, de la basura, y lo puso en un lugar de preeminencia, para luego nuevamente olvidar y volver al lugar del estiércol, al lugar donde no le corresponde estar. ¿Por qué? Porque una vez fue lavado en la sangre de Cristo, fue reconciliado con el Padre a través de Jesucristo. Por eso esa expresión de amor, como dice aquí el evangelista Juan, solo la entiende
aquellos que han venido al Señor compungido, aquellos que han llorado, aquellos que han visto su maldad en su vida, que han sentido la necesidad imperiosa de ser perdonados, de que el lastre de lo que nosotros somos quede atrás para comenzar a ser nuevas criaturas. Cometemos suicidio olvidándonos de Dios. Cometemos suicidio o asesinato no compartiendo con otros el amor de ese Dios. Enseñarle que tal como es, lo acepta. La historia está llena de hombres y mujeres, como dije en un principio, que hoy ya no están, pero que han dejado huella con su testimonio, que han sido alcohólicos, que han sido asesinos, que han sido violadores, pero que han cambiaron la actitud, la conducta de vida, errada, pecaminosa, sucia, envenenada por el pecado, por el amor de Jesucristo. Ellos encontraron lo que el mundo no era capaz de ofrecerle. Lo que el mundo nos ofrece es suciedad y más suciedad. El hombre tiene dentro de su parte tripartita, tiene lo que se llama el espíritu. Y el espíritu, ¿qué es? No es otra cosa sino la identidad de Dios en nosotros. Cuando esa identidad de Dios en nosotros, cuando ese ser, ente espiritual que vive en nosotros, está opacado, está sucio, está enturbiado por causa del pecado, hay una inmensa soledad en la cual navega el ser humano. Esa inmensa soledad donde no encuentra reposo, donde no encuentra consuelo. Por eso dice Juan aquí, dice, de tal manera ha amado Dios a este ser humano, y al otro, y al otro, y al otro, y a toda la raza humana. Dice, de tal manera es la expresión que es inconcebible para nuestro pensamiento, según el pensamiento de Juan, de tal manera amó, que conociéndome, apostó por mí. Que conociéndome y sabiendo que en cualquier momento yo podría renunciar o suicidarme por no escucharle, por no poner atención, por no practicar, dice, a pesar de todo, me aceptó, tal como soy. Así fue mi expresión en mi conversión. Señor, esto es lo que soy. Yo confío en ti. Si pudiste salvar a ese hombre, también puedes salvarme a mí. Yo creo que esa expresión la tenemos todos en el corazón, en lo íntimo de nuestro ser. Hay una expresión que gime, agobiada, que busca ese encuentro con el Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes ya ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Pero quizás hay una parte del camino donde nos hemos extraviado o nos quedamos aposentados y olvidamos lo que costó nuestra salvación. Pero la Biblia está escrita para recordarnos continuamente. Es un libro de ayer, de hoy y de mañana. Es un libro que no pasa de moda. Sus verbos son verbos continuos casi todos, un presente continuo. Algunos de la ley, algunas imposiciones y algunas leyes que quedaron derogadas, que ya no tienen razón de ser, que ya no hay más sacrificios que ofrecer, derogadas están. Es decir, ya no hace falta centrarse tanto en ella. Pero el resto, ¿por qué no? Dejar de comprender ese amor en el cual Dios nos unge, con el cual Dios se satisface salvarnos, dejar de comprenderlo, dejar de convivir con Él,
es la forma de negar a Cristo, de negar su obra, de negar su amor. Los grandes predicadores de la historia han sido hombres que se consideraban los mayores pecadores. El apóstol Pablo, cuando hablaba de sí mismo, se consideraba el más indigno, como el abortivo. Vean, de la altivez que tenía en su comienzo y la humildad con la que prosiguió su ministerio. Quieren ver a Pedro y otros tantos en la historia. ¿Recuerdan aquel rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios y sin embargo su padre había hecho lo recto y lo correcto ante los ojos de Dios? Pero él, Manasés, había hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y Dios lo sabía quién era Manasés. Desde antes que naciera, Dios sabía quién era Manasés y sabía lo que iba a hacer durante su periodo de reinado. Y sabía que iba a exponer a sus hijos a una muerte cruel y a un Dios que no era Dios. Y a pesar de todo, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y se arrepintió. Y fue ganado para Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Es la expresión que para nosotros es incomprensible. El amor, la palabra amor para nosotros está limitada en nuestro lenguaje. Está limitada en nuestro entender. Pero no tenemos que entender el amor de Dios. Tenemos que vivirlo, disfrutarlo. Y la forma en la que podemos predicarlo es la forma en la que nosotros estamos viviéndolo. Así, de tal manera me amó. Tal como yo soy, me aceptó. No me echa en cara lo que yo fui. No me dice constantemente, te recuerdo que fuiste un miserable, ¿no? Porque Él enterró ya esa parte de mi vida. Lo que sí me recuerda continuamente, recuerda quién eres. Eres un hijo mío. Has sido redimido por la sangre de Cristo. Has sido incorporado a mi familia. Y eres heredero de mis cosas. Te aceptó tal como tú eres. No te ha hecho un pelele o un tonto. Al contrario, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado discernimiento. Pero ¿de qué nos sirve tanto que nos da si después no le engrandecemos a Él? Muchos hombres en la historia han pasado. En el último momento, ¿recuerdan el momento crucial de la cruz? Cuando uno lo maldecía y el otro lo defendía. Y le decía el uno al otro, ni aún en el momento de tu misma muerte temes. A la verdad nosotros recibimos la recompensa de nuestras acciones, pero este ningún mal hizo. Estaba reconociendo su condición, estaba reconociendo que aquel no había cometido nada por lo cual era juzgado. Se estaba cumpliendo las Escrituras, pero miren dónde alcanza. Que Cristo, centrado en la obra en la cual vino a venir, no se centró en su dolor humano, ni en su dolor espiritual, se centró en la necesidad del ser humano. Cuando aquel le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no le dijo mañana. La respuesta del Señor fue instantánea. Librarlo de la carga espiritual, de la negrura, de la espesura, de la pesadumbre, de un vivir sin vivir, lo libró en un momento, en un chasquido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo aceptó,
No le dijo confiesa. Él solo confesaba que lo que estaba realizándose era por causa de sus hechos. Pero reconoció la grandeza de aquel que estaba a su lado. Y el poder de perdonarlo. Que exclama de lo profundo de su corazón: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Se convenció. Y así han pasado muchos hombres al otro mundo, hombres y mujeres, hombres por los cuales nosotros no apostaríamos, más bien desecharíamos, los quitaríamos de nuestro alcance. Sin embargo, Dios lo acepta. Es la expresión: acéptame, Señor, tal como soy. Hazme un hombre que te sirva. Hazme un hombre sabio, una mujer sabia, un hombre culto, un hombre o una mujer que piense en ti, viva para ti y trabaje para ti. Esa es la expresión que encontramos aquí. Empezamos a entender un poco, que no hace falta entenderlo, el amor de Dios, es solo recibirlo y aplicarlo a nuestra vida. Estamos enseñándolo sin palabras, con nuestros hechos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabía de sobra Dios cómo éramos nosotros? Claro que lo sabía. No lo envió para condenarme. Si me condeno soy yo mismo. Yo mismo soy el que decido dónde quiero estar en la eternidad. ¿Qué quiero obtener de este tiempo presente? ¿Qué quiero obtener de un futuro? ¿Y qué quiero obtener en la eternidad? Depende de mí, porque la obra perfecta ya fue hecha. ¿Ven que no está removiendo mis pecados? ¿No está tirándome la punta de que si yo soy esto, soy lo otro? Que aceptó lo mismo que a mí, tal como soy. No tengo nada que ofrecerte, Señor, pero lo que soy quiero ser tuyo. Esa expresión para el Señor es lo máximo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aún los malhechores, aún los viciosos, aún la persona más denigrante que esté en la tierra, tiene derecho a esta salvación. Pero no porque lo haya ganado, sino porque Cristo lo ganó para cada uno de nosotros. Nosotros no somos jueces de nadie. El único juez es Dios, porque Él es justo. El que en Él cree, fíjense, y creer implica vivir, cambiar, hacer. El que en Él cree, que dice aquí, no será condenado. Hay seguridad. Aquí no hay inseguridad. Aquí no escogió Dios a unos para salvación y a otros para perdición. No, no. La Biblia dice que quien en Él cree no es condenado. ¿Vale? Vamos a quitar entonces todos estos tabúes que han habido en el paso de la historia, donde el hombre ha vivido dentro de nuestras iglesias en una congoja. ¿Vale? Cuidado. Si haces esto mal, es posible que tu salvación se pueda perder y por ahí nos van añadiendo otra vez más peso a nuestra agonía. Nadie puede juzgar nuestra salvación, solo Cristo. Y Él sabe de sobra quiénes somos y si realmente hemos nacido de nuevo o no. Si realmente nuestra vida es una estampa aquí y otra fuera de aquí. Solo Él. Aunque le digan a usted por los frutos se conoce, cuidado. Cuidado, porque no todo lo que se ve es lo que es.
Uno a simple vista puede hacer juicio de una persona por algo determinado, pero uno no sabe el por qué lo ha llevado a esa situación o qué lo impulsó en ese momento a hacer. Mejor dejemos el juicio para Dios y apliquemos el bálsamo del amor, y así, de esa forma, Dios no nos juzgará a nosotros. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos que caen en el olvido. Para Dios las cosas tienen su tiempo, su orden, y Él nos dirá, nos recordará, ¿te acuerdas de aquella persona en la que tú le juzgaste por esto y esto y esto? Dios nos recordará esas cosas cuando nosotros vivimos de forma y aplicamos su justicia de forma injusta. Dios nos recordará estas cosas y no tendremos palabras para defendernos. No puedo pedir a Dios coronas por el esfuerzo, ni coronas por el servicio, cuando mi servicio no le ha honrado para nada. La Biblia dice que las coronas solo son para el que se esfuerza, para el que trabaja. Y no todos en el cielo tendrán la misma categoría. Cuidado con lo que estoy diciéndole. Podrán ser salvos, pero yo no voy a pretender estar a la misma altura y recibir las mismas coronas que el apóstol Pablo recibió. No he hecho ni un cuarto de lo que él hizo. Él vivió, se deslomó, trabajó hasta dejar su vida por el Señor. Con sus altos y bajos, allí está ese hombre, en la presencia de Dios. Y sus coronas las recibirá por su tesón, por su constancia y por su amor práctico. Yo no puedo, si no me esfuerzo, no puedo esperar lo mismo que él. Reprensiones, claro que vamos a recibirla. De ahí que la Biblia habla del tribunal de Cristo, donde los creyentes serán examinados, no para condenación, porque ya no podemos ser condenados, porque su palabra es fiel. Aparte que si estás ante el tribunal de Cristo es que ya estás en el cielo. No hay opción, ya estás dentro. Pero que sí recibirás delante de todos los santos la reprensión, darlo por hecho. Eso es así. No estamos ante el gran trono blanco, donde los impíos serán condenados y donde se enjuiciarán para que bajen al lugar de desespero. No. Estaremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes. Pero cada uno recibirá conforme a lo que ha hecho. Si fuiste recibido tal como eres, ayuda para que otros sean recibidos también por el amor de Dios. Esfuérzate, aporta, vive ese amor por el cual fuiste ganado, para que otros también sean ganados. Dios tiene mayor interés que nosotros en ganar a las almas, y nosotros debemos hacer el esfuerzo máximo para que las almas conozcan a través de nosotros ese Dios que acepta a las personas tal cual son. No hace diferencia ni por edad, ni por raza, ni por sexo. Para Él tienen el mismo valor, el mismo peso en su báscula. Sea jorobado, sea cojo, sea el que sea, delante de Dios tiene el mismo peso. No pongamos vara de medir en la raza humana. ¿Saben dónde se nota la diferencia? ¿O dónde se sabe que todos somos iguales? Allí en Zurita, en el cementerio. El rico y el pobre, el mendigo y el que sobreabunda, el grande o pequeño, todos iremos algún día a dar allí a aquel lugar. La muerte no respeta edad, ni sexo, ni a nadie. Cuando ella pasa, absorbe la vida y se lo lleva.
allí son todos iguales. No hagamos nosotros diferencias en esta vida. Intentemos entender con nuestro ejemplo, viviéndolo nosotros y dando el ejemplo, ese de tal manera amó Dios al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién no condena? ¿Dios? No. Dios está diciendo que la única forma de acceder a Él es por medio de Cristo. No está diciendo, no está poniendo objeciones a nadie. Todos pueden venir a Él, tal como son. Y eso debes decírselo a las personas. No debes esperar a hacer lo bueno para ser salvo. Debes esperar reconciliarte con el Señor para luego hacer lo bueno. Dios te acepta tal como tú eres. Tenemos que decírselo al ser humano. Tal como tú eres, torcido, malo, ruin, engañador, estafador, tal como tú eres, Dios quiere recibirte. Y muchos se reirán de ti por decir esas cosas. Pero no importa que se rían. Que Dios no te tenga que llamar la atención delante de todos los justos, sino que Dios te diga, buen siervo y fiel. Ven al gozo de tu Señor. Participa en el lugar de privilegio que te tengo concedido. Porque y los que no creen ya han sido condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hagamos lo posible. Y no podemos solo, insisto, no podemos solo. Con la guía de Dios, con la ayuda de Dios, podemos volver a retomar nuestros pies en la senda antigua. Podemos volver a retomar nuestro bien vivir en el cristianismo, nuestro vivir siendo ejemplo para los demás. No es tarde, estamos a tiempo. Ahora sí estoy hablando a los que estamos. Estamos a tiempo de meditar, de pensar y de volver si nuestros pies están desviados. La gracia de Dios todavía sigue luciendo. Su gracia se acabará cuando el mundo deje de ser. Gracia en cuanto a la salvación, porque su gracia no se agota ni aún en la eternidad. Su perdón no se agota. Es insondable. Y Dios está extendiendo el perdón para todos aquellos los cuales rectifican. El que nace de nuevo está rectificando. El que ya ha nacido tiene que vivir rectificando continuamente. Si nosotros no somos personas de rectificar, sino que seguimos adelante acumulando y acumulando y acumulando nuevamente mal sobre nosotros, entonces debes pensar en que Dios has creído, porque ese no es el Dios de la Biblia, el que te mantiene en ascuas, con desasosiego. No. El que a mí viene no le echo fuera, dice la Biblia. Hallar descanso y paz en Él es lo que nos ofrece. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Así que, si vivimos afligidos, veamos la aflicción de dónde procede. Si mi aflicción procede de mi negativa a vivir al lado de Dios, o de mi servicio hacia Dios. Porque si tu pena y tu angustia es por el servicio a Dios, no te preocupes, que Dios sabe colocarte en tu lugar, levantar tu ánimo y preparar tus coronas. Él está tejiendo las coronas de muchos santos.
Pero si tu abatimiento es por tu desidia y por tu dejadez, ahora es el momento. No cuentes en que puedes hacerlo después o mañana. Ahora, ahí donde estás, dile al Señor cómo te sientes. Y recuerda que Él te recibió tal como era. No te puso objeciones ninguna. No te puso pegas. Él vio cómo tú eras y vio cómo eres. Y Él sabe que solo necesita el ánimo, el empuje y el tesón para que tus pies vuelvan otra vez a ponerse en funcionamiento para la gloria y honra de su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás y háblale al Señor con honestidad. Dile cómo te encuentras, porque tal como tú estás, Él te sigue recibiendo. Señor, queremos darte las gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Nos recibiste con multitud de pecados en nuestras vidas. Nos sigues recibiendo a pesar de que seguimos equivocándonos y errando contra ti. Tu misericordia no tiene límites. Queremos en tu misericordia, en esta tarde-noche, suplicarte. Que nos ayudes, Señor, a recuperar el gozo de la salvación. Que nos ayudes a recuperar, Señor, esos tiempos de pasar contigo, de notar tu presencia, de notar tu respiración en nosotros. Que nos ayude, Señor, a cambiar el rumbo de nuestra vida. Que nos ayude, Señor, para enseñar a este mundo que sufre. Y que ellos puedan ver en nosotros la manifestación de tu imagen. Señor, muchas gracias por amarnos tanto. Gracias porque a pesar de que somos pocos, hay disposición en nuestro corazón. Te suplicamos perdón, Señor, por las cosas que hacemos y te ofendemos. Ayúdanos a corregir. Vuelve nuestros pies por la senda antigua y nuestro corazón se regocije en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.